este libro lo empecé a escribir en el 2023, en agosto, y terminé de escribirlo en 2024, en septiembre. ¿Y por qué 45 minutos? Creo que 45 minutos viene de mi niñez, el nombre del libro. A los 10 años estaba hablando con mi mamá, vivíamos en el campo. Mi mamá me regaló, en ese entonces era un diario íntimo, y me dice: Silvia, empieza a escribir cosas de tu vida porque tu vida va a ser muy rica. ¿Cómo lo sabía ella? No sé. Y yo me Intuición de madre. Intuición de madre, totalmente. Vos en ese momento dijiste que tenías 10 años. 10 años tenía. Y bueno, y ahí pasó el tiempo. A los 15 también, en el mismo lugar, tomando mate sola a las 2, estaba mi papá dando vueltas por ahí también, y me dice: ¿qué nombre le pones al libro? Y empezamos a tirar nombres. Y había 2, porque íbamos descartando, había 2, y me dice: yo le digo 45 minutos. Y ella me dice: ¿por qué? Yo le di la explicación y me dice: este título va a ser el nombre del libro tuyo. Obviamente mi mamá ya falleció y bueno, como que de ahí empezó a surgir lo que es el libro. Y justo lo escribo teniendo 45 años yo. Claro. O sea que pasaron muchos años, ¿no? Desde aquella charla que tuviste con tu mamá, con tu papá, la sugerencia del título, cómo surgía la posibilidad de que se llamara así, pasó mucho tiempo, ¿no? Hasta que finalmente lo escribiste y tomaste esa decisión. Pasó mucho tiempo, me pasaron muchas cosas en la vida, y creo que cuando yo quise plasmar el libro, tiene 8 capítulos, empieza con la historia del amor de mi papá y de mi mamá. Va transcurriendo por todas las etapas de mi niñez, adolescencia, y todas las etapas de la parte educativa mía, que es la historia de una chica con discapacidad teniendo una vida completamente normal. Claro. ¿Ese es un poquito el mensaje que querés dar a través de este 45 minutos? Sí, creo que sí. Creo que desde chiquita, gracias a Dios, tuve a una familia que me apoyó muchísimo, y tuve a mis 2 neurólogos, que el que me escribe el prólogo es el señor Faelo, mi primer neurólogo, que fue de los 0 a los 5 años. Sí, perdón, el doctor Faelo, un reconocido profesional muy, muy renombrado de la ciudad de Córdoba, ¿no? Sí, yo tuve el gusto de la vuelta de la vida. Creo que el universo complotó para que este libro salga. Yo tengo el presentimiento fue eso, porque yo tuve de alumna, de estudiante, doy clases, soy ayudante adscrita, profesora adscrita en la Facultad de Salud de la Católica. En la ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. En la Facultad de Salud, en una cátedra de Pedagogía de la Diversidad, y ahí tuve el agrado de conocer a la nieta de Faelo. La vuelta de la vida, ¿no? A Belén. Yo cuando me lo dice, me quedo mirándola y digo, y le dije: tu abuelo fue mi neurólogo. Después ella va, le cuenta a su abuelo, y su abuelo se acordaba de mí, se acordaba de mi papá, de mi historia, de mi familia, se acordaba. Y cuando yo dije, también este fue también como una señal de que, le digo, cuando dije: lo tengo el doctor Faelo vivo, él me va a escribir el prólogo. Y lo escribió. Y lo escribió.
¿Sigue ejerciendo el doctor Faelo? Ya es una persona, imagino, de edad avanzada. Sí, lo veo, tengo el gusto de hablar con él, lo veo y realmente para mí, tanto él como el doctor, el neurólogo Andrés Kessman, que fue mi segundo neurólogo, fueron para mí maestros de la vida. A ver, contanos un poquito sobre tu historia. Dijiste recién, tu discapacidad. ¿45 minutos tiene que ver con esa historia? Tiene que ver con la historia de la discapacidad, pero más que todo de una niña, de una jovencita que fue transcurriendo la vida con una discapacidad. No fue fácil. No fue fácil la vida de tener una discapacidad y afrontar a una sociedad que a veces no está preparada para las personas con discapacidad. Entonces, este libro como que viene a contar un poco cómo fue mi vida y cómo yo sortí obstáculos o barreras que me ponía la vida, más allá de tener una discapacidad. Bueno, a ver, ¿y tu discapacidad en qué momentos surge, se detecta, se conoce o se produce? Se produce en el parto. Soy melliza con mi hermana, Griselda, y ella, bueno, acá está y se va a dar cuenta de por qué el nombre. Ella sale a las 11:40 y yo salgo a las 12:40. De la parte de mi mamá nací. Una hora después, digamos. No, después falta el oxígeno, por eso se produce la parálisis cerebral. Ese es tu diagnóstico, parálisis cerebral. Parálisis cerebral y una dificultad en el habla. Por eso por falta de oxígeno en el nacimiento, nazco sin vida. Y bueno, hubo un médico que el protocolo en ese entonces, y creo que ahora también es igual, es 40 minutos de reanimación. Y bueno, los médicos ya decían que ya estaba cumplido, que ya estaba, y él como que siguió unos minutos más y es cuando yo vuelvo a nacer, digamos. A nacer, sí, obvio. Pude saberlo porque yo de preguntar a mi mamá, porque obviamente querés saber tu historia y bueno, mi mamá era una mujer de contarme mucho lo que preguntó y bueno, creo que también tenía 16, 17 años cuando me contó que cómo había sido ese momento del parto y que después el médico, que ni se acuerda de el nombre, no sé quién es, el que me salva la vida, bueno, le cuenta a ella que él siguió unos minutos más. Y fueron precisamente 45 los minutos, entonces. Ese es el motivo por el nombre del libro. Sí, totalmente, sí. ¿Y cómo fue ese transcurrir? Mencionaste recién barreras, obstáculos para las personas con discapacidad, que se van superando, creo, y se van dejando de lado en los últimos tiempos, en los últimos años. Pero todo este proceso, todos estos años, ¿cómo fue ese transcurrir tuyo con tu familia? Y fue tomando decisiones en la marcha. Mis padres como que no, ellos como que tenían expectativas con sus dos hijas, pero obvio que a mí me tenían un poco más de paciencia, pero tuve a dos padres que me hicieron vivir una vida muy normal. Entonces, como mi problema no era intelectual, sino era más físico, yo intelectualmente no tengo nada, que los dos neurólogos que tuve, el Faelo y Kessman, decían que era un milagro por la cantidad de tiempo que yo había estado
sin oxígeno, tanto adentro del pase como afuera. Es un milagro las secuelas, las pocas secuelas que yo tuve. Entonces es como que, y fui descubriendo y fui tomando decisiones juntos con mis padres, en qué escuela iba a ir, a qué facultad iba a cursar, porque mi papá quería que yo estudiara acá en las Bahías Administración de Empresas, mi mamá me decía, no, dejala que vaya a Córdoba, intente en Córdoba. Me gustaba la parte humana, la parte... Es que me amé mucho de esto, de mis neurólogos, de mis terapeutas, de siempre estar como diciendo, dale, vos podés. Me acuerdo que mi neurólogo, que me dijo a los 5 años, me dice, ay, si yo conocía el diccionario. Y yo le dije que sí. Me dice, hay una palabra en tu diccionario que no va a estar nunca. No puedo. Esta palabra no les va a gustar nunca. Lo vamos a intentar, lo vamos a ver cómo lo hacemos, pero nunca vas a decir no puedo. Y creo que eso me marcó mucho la vida. Bueno, y decirle a la gente, sos psicopedagoga, cursaste una carrera universitaria, sos docente en este momento, estás dando clases. Sí, estoy dando clases en la Facultad Católica de Córdoba, en la Facultad de Salud. En una cátedra soy profesora adscrita, en una cátedra de pedagogía de la universidad, en la carrera de licenciatura en psicopedagogía y en la terapia ocupacional, licenciatura en terapia ocupacional. Y ahí estoy y me encanta. Es el lugar que yo quería estar, así que... Volviendo al libro, ¿ya está impreso, ya está editado? ¿Falta poco para eso? Está en las últimas 2 semanas de edición y la última semana de marzo ya sale a la venta. ¿Y va a haber presentación en algún momento, en alguna oportunidad, en algún lugar? Sí, va a haber presentación en Córdoba. Más adelante me dijeron que quieren esperar que la gente lea el libro y cuando sea la presentación en Córdoba, que la gente que lo haya leído haya una interacción entre la gente y yo la claro, que ya vaya conociendo la historia. Claro, y que vaya preguntando lo que quiera preguntar, que a mí eso es lo que me interesa también, que haya como un ida y vuelta entre la autora, que soy yo, y la gente que lo leyó. Lo último, ya para ir terminando, ¿qué significa para vos, para tu familia, este 45 minutos que dentro de muy poco tiempo sale a la luz? Uy, para mí, muchísimo. Un cambio en mi vida de 360 grados. Fue como un proceso que me hizo como que ver muchas cosas, dejar muchas cosas que ya no sabía en mi vida, dejarlas y quedarme con las cosas buenas y con cosas malas, como que tener aprendizaje. Para mí realmente fue como resiliente, como volver a revivir toda mi vida, pero para bien, para que sea como un cambio, un antes y un después, creo que es en mi vida este libro. Primer libro y un antes y un después. ¿Mencionabas la posibilidad de pronto seguir en esto? ¿Puede venir otro libro en alguna oportunidad? Puede ser. Nunca digo que no, así que sí, puede ser. La idea está, pero voy a dejar que este libro salga, sé que mi historia es rica, sé que el libro les va a gustar cuando lo lean. Yo lo que espero de este libro y lo que espero de los que lean el libro, que como que se apropien del libro y que capaz que en algunos capítulos se tengan identificar con algo de historia de Silvina. Eso es lo que busca el libro, que sea resiliente para personas que a veces
No está, les cuesta seguir, les cuesta levantarse, les cuesta decir, oh, de vuelta estoy en lo mismo y siempre hay que intentarlo y tener un objetivo y lograrlo. Yo lo tuve y está plasmado ya en este libro que está a punto de salir. Lo último, Silvina, ya agradeciéndote que nos haya recibido, abierto aquí la puerta de tu casa, de tu hogar. El mensaje sería ese, entonces, un poquito resumiendo todo lo que dijiste. No decir nunca no puedo, se puede. ¿Tu mensaje cuál sería? A partir de tu historia, más allá de lo del libro, de tu historia de vida, tu discapacidad, ¿cuál sería el mensaje para la gente, para quien atraviese una situación como la tuya, para los familiares? El mensaje sería ese, que es muy simple. Creo que todas las personas nos pasa. En algún momento que te caes y te cuesta levantarte, pero siempre, bueno, yo en mi vida lo he hecho, me caí 1000 veces, me tuve que levantar 1000 veces, pero siempre teniendo como un objetivo claro. En mi vida siempre lo tuve y lo tengo, el objetivo claro, entonces te levantas, enfocas tu objetivo y buscas los caminos para lograrlo. Y eso es lo que es 45 minutos para mí.